Bueno, muy buenos días a todos. Para los que no he tenido la oportunidad y el privilegio de conocer, mi nombre es Robbie y estuve pensando, yo no sé los que están ahí atrás cómo van a concentrar, porque yo vuelo las hamburguesas desde aquí, entonces espero que se quedan conmigo un poco. Espero que hayan disfrutado el día de San Valentín. Ayer yo estuve hablando con Brandon y yo le dije, hey, tú sabes que ayer era San Valentín y el día de amor y amistad, y ahora van a ver el capítulo que me tocó, que vamos a hablar de la inmoralidad sexual. Gracias, Brandon, gracias por darme este capítulo. Es interesante. Una de las cosas que nosotros hacemos aquí es enseñar a través de las Escrituras. Nosotros nunca queremos poner lo que queremos decir nosotros sobre las Escrituras, sino queremos extraer lo que las Escrituras tienen para el pueblo de Dios. Y para hacer eso hay que enseñar a través de libros enteros para que tengamos el contexto correcto y entender realmente qué es lo que Dios quiere decir a través de eso. No queremos estar escogiendo un versículo por aquí, otro versículo por aquí y decir, ok, eso es lo que Dios quería decir. No queremos manipular la palabra así. Pero una de las cosas que nos ayuda también es no evitar los pasajes difíciles. No podemos evitar eso porque después del capítulo 4 de 1 de Corintios nos toca el capítulo 5. Sé que yo lo quiero hacer o no, eso es lo que nos toca. Entonces pueden ir en sus Biblias a capítulo 5 de 1 de Corintios y hemos visto, y eso lo dije la vez pasada, hemos visto una iglesia que ha sido realmente dotada con todos los dones espirituales que se puede imaginar. Ellos tenían los mejores líderes, habían tenido a Pablo, a Apolos, conocían a Pedro. Y sin embargo, aunque son una iglesia que tal vez por los estándares del mundo es una iglesia exitosa, espiritualmente ellos son inmaduros. Y entonces mucho de la carta es Pablo teniendo que corregir cómo ellos están pensando. Entonces, por ejemplo, los primeros 4 capítulos, él tiene que corregir cómo ellos están viendo su liderazgo, cómo se están identificando con líderes separados y diciendo, no, ya que yo pertenezco a Pablo, ya que yo pertenezco a Apolos, yo soy mejor que tú, porque tú perteneces al otro. Una mentalidad sumamente y culturalmente equivocada. Pero llegamos ahora a esta parte donde Pablo tiene que lidiar con otro asunto que está pasando dentro de la iglesia, que sí es la inmoralidad sexual, pero también es un panorama más grande de que hay pecado dentro de la iglesia y la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer en cuanto a eso. Entonces sí vamos a hablar de ciertas cosas específicas, pero también yo quiero que nosotros captemos una imagen grande de qué es lo que Pablo quiere corregir. Él está diciendo, como ustedes hablan de ser seguidores de Cristo, entonces deberían de vivir como seguidores de Cristo. Lo que se habla tiene que ser congruente con cómo se vive. Yo estuve hablando con algunos antes del servicio. Yo semanalmente juego con un grupo de personas de fútbol. Bueno, ellos juegan, yo corro y solo para ejercicios. Pero una vez, a veces las personas, no todas las personas llegan porque jugamos súper temprano en las mañanas. Y entonces ellos llaman a otros invitados. Entonces un amigo llamó a otro amigo de él, de su trabajo, y dijo, hey, él va a venir a jugar. Entonces yo le pregunté, hey, ok, él es muy bueno, ¿qué es? Y él me dijo, bueno, habla como si fuera bueno, ¿verdad? Y yo no les voy a decir si fue bueno o no, pero todos nosotros entendemos de que lo que uno habla tiene que ser congruente, y si uno habla de más, rápidamente uno se da cuenta que no. De hecho, hay una persona de mi familia, mis chicos siempre se ríen de él porque vamos a los vemos 2 veces al año y vamos a un restaurante y él empieza a pedir como es el dueño del restaurante. Ya, demos eso, y nunca paga, la verdad. No sé si está en su familia también. Pero es eso, no hay congruencia entre lo que se habla y cómo se vive. Y Pablo dice, hey, ustedes, si van a ser la iglesia de Cristo, tienen que vivir como
la iglesia de Cristo. Entonces, a través del capítulo vemos como 3 movimientos. En los primeros 5 versículos, él va a llamar la iglesia a cuentas por un pecado que está pasando entre todos, entre la iglesia y que todos saben. Segundo, va a dar un argumento de por qué esto es importante y al final él va a aclarar un malentendido en los últimos versículos. Pero déjame empezar con versículo 1. Dice así: me cuesta creer, ¿ok? Cuando viene Pablo el apóstol y dice, hey, eso me cuesta creer que esto está pasando en ustedes, eso no es bueno. Lo que me informan. Entonces, de una vez sabemos que no solamente todos ellos saben, pero ahora Pablo, quien no vive en Corinto, él sabe. Entonces ya han hablado acerca de, y aquí está, la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos, los no creyentes, hacen. Me dicen, y aquí está, me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Entonces hay mucho que está pasando aquí. Empezamos con el hecho de que él llama algo inmoralidad sexual. Eso significa que hay algo que es moral sexualmente y hay algo inmoral sexualmente. Pero hay límites. De hecho, la palabra que utiliza aquí es pornea. Es donde nosotros sacamos nuestra palabra para pornografía. Entonces, en esa cultura griega y romana simplemente significaba algo sexual, un acto sexual, pero para los judíos y los creyentes sí era algo negativo. Entonces, Pablo está diciendo, si Dios nos ha dado límites definidos en cuanto a dónde practicar, disfrutar, procrear el sexo dentro de un pacto de matrimonio, una relación cercana de matrimonio entre hombre y mujer, entonces cualquier cosa que cae fuera de esos límites cae bajo esa palabra porneo o inmoralidad sexual. Y uno tiene que reconocer, ellos vivían en una cultura hipersexualizada, la cultura griega, la cultura romana. Aún la ciudad donde ellos están, Corinto, fue tan así que ellos tenían un verbo que utilizaba Corinto dentro del verbo como corintizar, como para describir actos sexuales. Sí era tan obvio dentro de la cultura. Entonces tienes una ciudad de 80 a 100 mil personas, que eso es algo normal para ellos, pero tienes que 100, 150 creyentes dentro que deben de vivir de una manera diferente, que deben practicar sus vidas sexuales diferente que todos los que están alrededor de ellos. Ahora, no es tan diferente que nosotros, diría yo. Nosotros también vivimos en una cultura hipersexualizada, desde los anuncios, desde el lenguaje, desde el vestimento que se pone, el entretenimiento. Y nosotros estamos diciendo, pero Dios nos ha llamado a seguir una vida sexual dentro de los límites que ha dado. Y no solo eso, que así es como nosotros realmente podemos disfrutar ese don que Él nos ha dado. Nosotros no somos una iglesia que está diciendo, no, todo sexo es malo. Estamos diciendo, no, el sexo es bueno, fue dado por Dios para disfrutar y procrear. Gracias a Dios por eso. Pero fuera de los límites que Él nos ha dado, eso no se debe hacer porque es algo sagrado. Entonces, cualquier cosa, cuando nosotros estamos pensando en eso, sea dormir con su novio o novia antes o cometer adulterio con alguien que no es su esposo, o aún las imágenes que uno utiliza para la autogratificación, todo eso cae dentro de lo que nosotros diríamos inmoralidad sexual. Y yo sé que es parte del aire que respiramos. Es simplemente así es como nosotros vivimos en este mundo. Pero él dice, eso es inmoralidad. Ahora, para ellos, dice, lo que pasó aquí es que hay un hombre de su iglesia que vive en pecado con su madrastra. Ahora, yo me acuerdo de eso cuando yo era chiquito. Yo, no, ¿cómo es eso? Eso no funciona. Pero hay que recordar que la cultura es diferente. Primero, las mujeres muchas veces eran mucho menor que sus esposos. Entonces, si eso está pasando, es muy probable que tenía más cercana la edad entre la madrastra y el hijo que
el señor con quien estaba casado. Segundo, puede ser que haya muerto el papá y ahora el hijo está intentando afirmar ciertos asuntos legales y económicos en cuanto a qué va a quedar dentro de la familia. Entonces, y yo sé que todos nosotros somos muy buenos en justificar nuestro propio pecado. Yo solo estoy dando algunos ejemplos donde no suena tan chocante para nosotros como se lee aquí en las Escrituras. Pero él tiene que llamar a la iglesia cuentas de eso, de lo que está pasando, y vamos a ver que está utilizando eso como ejemplo y como la iglesia misma está fallando en lidiar con eso. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. Ahora, esa es una palabra que él utilizó la semana pasada en capítulo 4. Orgullosos es inflados. Y ustedes están muy inflados por su espiritualidad, pero no tiene sustancia adentro. Están llenos de eso y están llenos de ese orgullo porque están diciendo nosotros lo amamos, lo toleramos, está bien que él está viviendo así dentro de la iglesia, pero él dice deberían estar llorando de dolor y vergüenza, y después da las pautas que tienen que seguir y echar a ese hombre de la congregación. Ustedes están tolerando este pecado, aún dentro de la iglesia. Ustedes están orgullosos de eso, pero en vez de ser tan orgullosos, ustedes deberían de estar de luto. Están celebrando que ustedes son tan buenas personas que no reconocen que este hombre, y las palabras que está utilizando demuestran luto. Él está viviendo como un muerto. Hay que actuar como él haya muerto. Eso da vergüenza. Lo que se han hecho es confundirse entre vivir en la libertad que Cristo nos da y el libertinaje de darme los gustos que yo quiero. Hay una gran diferencia entre eso. Más bien están menospreciando la gracia que Cristo les ha dado a ellos. Cristo los ha salvado desde el pecado, no para pecar más. No podemos abusar de la gracia. Entonces él dice, ustedes deben estar de luto en vez de ser tan arrogantes. Ahora, algunas preguntas, ¿por qué la iglesia está tolerando eso? Algunos comentaristas dicen, puede ser que es un hombre importante, sea en la ciudad o en la iglesia, entonces nadie quiere decir nada. O incluso puede ser un patrón, alguien que da mucho a la iglesia. No queremos sacarlo porque después, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo es que vamos a sostener aquí en la iglesia? Pero Pablo dice, no importa quién es, hay que estar de luto. Esa es una vergüenza para ustedes y para nosotros. Yo creo que es importante porque hay que reconocer la destrucción que trae el pecado. Hay que tomar el pecado un poco más en serio de lo que nosotros lo tomamos. Y yo entiendo que en una cultura como la nuestra, nosotros no, tal vez entendemos, sí, no debería haber hecho eso, pero muy pocas veces nosotros sentimos el peso de pecar en contra de Dios. La palabra pecar simplemente significa fallar el blanco. Si hay algo perfecto que nosotros fallamos en eso. Y en Romanos dice que el pago del pecado, de fallar, el problema de las consecuencias de fallar ante la santidad y justicia de Dios es la muerte que nosotros recibimos. Pero después, y eso nos pone en el camino hacia la destrucción. Y hacia eso vamos como seres humanos. Pero viene Cristo y dice, no, yo voy a poner mi sangre, voy a cubrir su pecado para que Dios pueda dar su justicia a ustedes. Y nosotros los injustos recibimos la justicia de Dios y por eso somos libres. No por lo que nosotros decimos, no por lo que merecemos, sino por lo que Cristo ha hecho. Es eso. Pero lo que está pasando aquí es, este hombre ha dicho, yo me aferro a la sangre y la cruz de Cristo, pero voy a seguir viviendo como antes.
Está menospreciando lo que Dios ha hecho. Por eso es un problema tan grande y por eso Él dice, hay que echar a ese hombre desde la congregación. Y eso es donde, si has crecido en la iglesia, es donde escuchamos esas frases de disciplina de la iglesia o disciplina de parte de la iglesia o la excomulgación o excomunión si vienes de un trasfondo más católico. Yo me acuerdo cuando yo era joven y escuché de disciplina de la iglesia, yo estaba, que me echen de aquí, yo voy para la otra, ¿verdad? Porque nosotros en nuestra cultura tenemos un montón de iglesias que están en todo lado, pero para ellos esa era la comunidad de Cristo dentro de una ciudad que estaba en contra de Él. Entonces ellos no tienen dónde más ir. Y hay que entender esa parte relacional que cuando ellos ya dejaban la cultura alrededor, ya su comunidad era la iglesia, nada más. Entonces, cuando Él dice hay que echarlo de la iglesia, eso es algo sumamente que causaba caos en las vidas de esas personas, porque ya no tienen comunidad alrededor de ellos. Entonces vemos que la inmoralidad sexual no es solamente destructivo para él, sino también es destructivo para la iglesia. Y nota aquí que nunca se menciona a la madrastra, a esa señora. Me imagino que no era creyente, pero este señor, siendo creyente, ahora tiene que enfrentar consecuencias dentro de la iglesia. Pablo dice en versículo 3, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. Y que como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pablo dice, hey, aunque yo no estoy aquí, ustedes no están lidiando con ese problema, así que yo tengo la autoridad por el Señor Jesús para intervenir en esta situación. Y él dice, yo emito el juicio. Y yo sé, en nuestra cultura no nos gusta decir que nadie juzga a nadie, pero él está viendo el peligro que eso presenta a la congregación. Y ya que hay peligro para otras personas, él tiene que emitir justicia o juicio. Si nosotros estamos a algún lado y vemos que hay una pelea y hay algún abuso o asalto que está pasando a otra persona, si nosotros nos intervenimos y metemos y lo rompemos, nadie nos va a decir, estaba siendo juzgón. No, estamos protegiendo a alguien. Estamos metiéndonos en la situación para proteger los que están siendo golpeados. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ustedes no están haciendo algo, tienen que hacer algo. Versículo 4. Ustedes, entonces eso es lo que hay que hacer. Dice, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia y yo estaré presente en espíritu igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces lo primero que dice es que hay que hacer una reunión de la iglesia. Nota que eso no es solo una persona sola ahí ejerciendo su autoridad. Está diciendo que toda la iglesia, ya que toda la iglesia sabe, toda la iglesia debe estar ahí. Ahora, en Mateo 18, Jesús habla directamente a ciertos asuntos muy parecidos. Y él dice, hey, si ves que hay un hermano o una hermana que se está cometiendo o viviendo en pecado, hay que ir a enfrentarlo uno a uno. Y esperamos que se restaura y se arrepiente y ya. Y si pide perdón y se arrepiente, entonces no hay nada más que hacer. Pero dice, si no, llévese 2 o 3 testigos para ir y enfrentar a esa persona. Entonces, si después de eso él se restaura, se arrepiente y se puede restaurar, ok, está bien, hasta ahí quedó. Pero si no, dice, entonces llévalo delante de toda la iglesia. Lo que creo que muchas veces nosotros nos olvidamos es la autoridad que tiene la iglesia, no por quienes somos, sino por quien está entre nosotros. Eso es Jesús. Su Espíritu está dentro de nosotros como individuos y dentro de la congregación que es la iglesia. La iglesia no es simplemente otro grupo religioso que se reúne para hacer sus cosas. La iglesia no es simplemente un edificio donde nosotros venimos una vez a la semana. La iglesia es donde está el Espíritu de Dios en el mundo, nosotros representándolo a los de afuera. Por eso tenemos la autoridad de decir, si no estás viviendo de acuerdo con lo que dices creer, no debes de estar aquí dentro con nosotros.
Y yo sé que suena muy fuerte, pero... Y yo sé que suena muy fuerte también porque hemos visto mucho abuso. Yo entiendo eso. Hemos visto eso dentro de las iglesias, pero también es por eso que nosotros creemos tanto en la pluralidad de liderazgo dentro de la iglesia. Que no todo depende de un solo hombre, de una sola persona. ¿Por qué? Porque nosotros también nos equivocamos. Pero cuando tienes una pluralidad de pastores, de ancianos dentro de la iglesia, eso trae sabiduría espiritual para actuar en ocasiones así. Y él dice, hey, reúnese toda la iglesia. ¿Y qué van a hacer? Dos cosas. Entonces deben de expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás. Pero tiene un propósito. ¿Para qué? ¿Verdad? Esa es razón. Para que su naturaleza pecaminosa sea destruida, pero él mismo será salvo el día que el Señor vuelva. En el juicio final, él va a estar bien. Pero hasta entonces, él va a tener que sufrir lo que eso significa, la destrucción de su naturaleza pecaminosa. Ahora, hay mucho debate sobre todo lo que eso puede significar. Quiero resumirlo un poco. Yo diría, especialmente viendo el contexto, está diciendo expulsarlo desde la congregación. ¿Qué es la congregación? La congregación, eso es donde nosotros estamos bajo el reino de Jesús. Es donde está Jesús, estamos bajo Jesús y estamos echándolo, expulsándolo para que esté bajo el ambiente de Satanás, el mundo. Está diciendo, ya no puede estar entre ustedes, tiene que estar fuera para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. O sea, él tiene que tocar fondo. Si él no va a arrepentir delante de ustedes, no puede estar con ustedes, tiene que estar fuera hasta que él se da cuenta de las consecuencias, el peso de su pecado, realmente, lo que realmente tiene. Aún esa frase, tocar fondo, yo me imagino a alguien ahogándose, va bajando hasta tocar fondo. Eso es cuando ya no hay más esperanza. Y todos nosotros sabemos cómo es vivir cuando uno sigue viviendo en su necedad, en su rebelión, hasta llegar a ese punto de decir, ok, yo sé que no puedo más. Yo no puedo sacarme de aquí. Pienso mucho en la parábola de Jesús sobre el hijo pródigo, que él va a su padre y dice, hey, deme la herencia, yo quiero ir a vivir mi vida. Y el padre dice, ok, dele. Y va y termina viviendo con unos cerdos, con unos chanchos ahí, y él dice, oh, yo sé que por lo menos en la casa de mi papá puedo comer, aún siendo siervo ahí, pero aquí con los chanchos no tengo esperanza. Eso es tocar fondo. Y yo creo que eso es lo que Pablo está diciendo. Él lo usa también en 1 Timoteo 1:20, donde él habla de otros. Y vemos que puede ser consecuencias físicas también. Vemos en Hechos 5, Ananías y Zafira, ellos mienten y después mueren. Después, más tarde en este libro, aún en 1 Corintios 11, él habla de que, hey, hay algunos de ustedes que están tomando desde los elementos la cena del Señor de una manera indigna y se están enfermando y aún muriéndose. Entonces, él sí reconoce que hay consecuencias físicas, pero tiene un propósito. El propósito es que haya restauración. Que puede ser que sí van a sufrir, que puede ser que van a sufrir, no sé, enfermedad, muerte, consecuencias de simplemente vivir en esta vida, lo que sea, pero al final, cuando el Señor venga, por lo menos su alma será salva. Y ustedes, la iglesia, tienen responsabilidad de ser parte de ese proceso de restauración para ese hombre. Entonces, aunque suena muy difícil, suena muy fuerte y todos hemos visto abusos también de este pasaje, yo reconozco eso, pero al final la disciplina es correctiva, no es punitiva, no es de castigo. No es, ok, tienes que salir porque te tenemos que castigar. No, eso es algo religioso. Se trata de, tienes que salir de aquí para que tú reconozcas qué es vivir sin el pueblo de Dios y sin Dios.
para que puedas arrepentirte y venir de vuelta. Nosotros, yo espero que ninguno de nosotros nos gusta disciplinar a nuestros hijos. No, es para corrección, es para que crezcan, es para que se maduran. Es igual aquí en la disciplina de la iglesia. Y él dice ahora, porque es importante esto también para la iglesia, empezando con el versículo 6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Ahorita llego a eso. Voy leyendo. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ¿se acuerda que ellos celebraban eso en el Éxodo con pan sin levadura? Ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebramos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Ahora, Pablo obviamente les da una imagen que muchos de ellos saben. Y yo he aprendido mucho de eso últimamente. Yo les dije la vez pasada que mi esposa tiene ese hobby / obsesión de hacer pan últimamente. Pero es interesante que aún la palabra para levadura aquí que Pablo usa no es la levadura que nosotros pensamos de ese polvo que uno se pone dentro de la harina. Él está hablando de una masa fermentada que hace crecer a la masa del pan. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces uno agarra un poco, lo mete con la harina y empieza pequeño, ¿verdad? No llena el hoyo. Y después hace crecer hasta llenarlo todo. Eso es lo que él está diciendo, que hay esa masa fermentada que ustedes ponen ahí para hacer crecer la masa de pan, para hacer el pan. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Si lo deja demasiado, se fermenta todo y se pudre el pan. Entonces eso es lo que él está diciendo. Si ustedes dejan que eso sigue impregnando, inflando, creciendo todas las bacterias, en vez de hacerlo pan, lo va a pudrir. Por eso él dice, hay que deshacernos del viejo pan y de tener un nuevo pan. Ustedes ya se han quitado del camino de la destrucción, ahora tienen una nueva vida. ¿Por qué van a volver a eso? Porque cuando vuelvan a eso, ya estás trayendo lo viejo a lo nuevo y eso va a pudrir todo lo que está adentro. Por eso él vuelve a lo que ellos conocen de lo que pasó en el Éxodo y diciendo, hey, Israel tenía que quitar toda la levadura de antes para decir, no, vamos a dejar detrás Egipto y ahora somos un nuevo pueblo de Dios. No podemos dejar que Egipto siga influenciando al nuevo Israel. No podemos dejar que como ellos vivían, nos siguen influenciando. Entonces, él dice, la vida antigua estaba llena de una levadura de perversidad y de maldad, pero hay que cambiarlo ahora para sinceridad y verdad. Entonces, cuando ustedes toleran el pecado, lo que están haciendo es amenazando el pueblo. Está afectando la integridad de la congregación. Entonces él dice, hey, no se trata de la tolerancia, porque la tolerancia amenaza la integridad, amenaza la sinceridad, amenaza la verdad, pero la disciplina, lo que eso hace es proteger el pueblo de Dios. Por eso es importante. Entonces, ese disciplina de la iglesia no es simplemente para castigar a alguien. Es para restaurar a esa persona y a la vez proteger a la congregación. Por eso es tan importante y por eso Pablo les escribe. Él sigue en el versículo 9 aquí. Dice, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan
al pecado sexual. Okay, entonces, aparentemente hay otra carta a los Corintios. Tenemos dos, hay por lo menos uno más que fue antes que eso, pero no fue incluido dentro de las escrituras. Y después dice que en esa carta él ya había escrito y él pensaba que era claro, pero ellos aparentemente no habían entendido. Eso pasa mucho. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son ávaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Entonces él dice, sí, yo dije que no deberían estar con esas personas, pero yo no estoy hablando, y él medio obvio, pero bueno, yo no estaba hablando de los incrédulos. Si estoy hablando de los incrédulos, ustedes no pueden estar con nadie, porque todos caemos en algún lado bajo pecado sexual, avaricia, ser estafadores, rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Versículo 11. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o es estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Entonces, como digo, yo sé que muchos han utilizado esos versículos para justificar un maltrato a las personas de fuera, o nosotros somos más santos que los otros. Él no está hablando de eso. Él está hablando de cómo la iglesia debe lidiar con el pecado que está dentro de la iglesia, de personas que dicen, yo soy seguidor de Cristo, pero vive como el mundo. Obvio, yo no puedo decir una cosa y vivir de otra manera y seguir perteneciendo a Cristo. Entonces, él reconoce, hey, el mundo es así, eso no les toca a ustedes. Lo que les toca a ustedes son la gente en la iglesia. Ahora, tiene que ver, él no lo limita. Nota que la inmoralidad sexual es simplemente un ejemplo de muchas otras cosas. Cuando habla de inmoralidad, obviamente de sexo, cuando habla de avaricia, está hablando, hey, ¿cómo es que ustedes ven el dinero? Idolatría, devoción, adoración hacia cosas que no son Dios. Habla de abuso de enojo, poder, de ser borracho y el abuso de alcohol o drogas o lo que sea, y otras cosas también. Estafador, donde uno está tomando ventaja a las otras personas. Él dice, cualquier persona que dice ser creyente pero vive con algo así, hey, ellos no deberían estar. Y eso nos pone un poco incómodos porque, ok, ninguno de nosotros, sí, estuve con mi madrastra, yo espero que ninguno de nosotros sabe, pero hay otras cosas que sí pueden calificar que yo no vivo como debería de vivir. Yo estuve con un grupo de personas, ellos son pastores en África, y ellos me dijeron, y yo les estaba retando en algo así, porque me estaban diciendo, hey, tú sabes que cuando la esposa de alguien en la iglesia está embarazada, es medio esperado que él está con otra mujer. Y yo, hey, eso no se puede hacer. Eso no es... Y ellos, ok, pero ¿cómo me vas a venir y decir eso? Y yo veo cómo ustedes viven allá en ese país con todo el dinero del mundo. O sea, esto y esto cae bajo el mismo plano en cuanto a eso. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a ver, ok, no se trata simplemente de algo loco que hizo ese hombre, pero también yo tengo que por lo menos evaluar a mí, mi comportamiento, mis sentimientos, mis pensamientos a la luz de lo que dicen las Escrituras de qué es seguir a Cristo. Él termina así, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes. Iglesia, es nuestra carga. Es parte de lo que nosotros hacemos como iglesia. Juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de fuera, pero como dicen las Escrituras, quiten el malvado de entre ustedes. La comunidad tiene que cuidar a la comunidad. No los de afuera, eso no nos toca a nosotros, pero los que están dentro de la iglesia. Yo he disfrutado esta semana discutir un poco
con la gente sobre lo que pasó en el show de medio tiempo del Super Bowl, ¿verdad? Que había 2 shows y que uno fue esto de todos latinos y otros. Y es muy interesante para mí hablar y escuchar las opiniones de las personas, pero para mí ha sido muy interesante la reacción de los cristianos, de los 2 lados, porque es como si uno fuera mejor que el otro. Los 2 son del mundo, ¿por qué nos importa? Eso no tiene que ver con nosotros. Entonces nos enojamos por algo que están haciendo afuera. Obvio, eso es lo que hacen. ¿Por qué nos enojamos y intentamos imponer nuestros valores sobre personas que no dicen seguir nuestros valores? Donde sí hay que preocuparnos es donde hay personas que dicen seguir nuestros valores pero no los siguen. Eso es donde nosotros tenemos que pensar. Entonces, para terminar todo eso, y yo sé que yo soy entre ustedes y las hamburguesas, entonces voy a intentar hacerlo rápido, pero hay que haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Si te llamas ser creyente en Cristo Jesús, si has puesto su fe en Cristo, es decir, Cristo, tu sangre me cubre mi pecado, en mi pecado, entonces yo no quiero seguir en mi pecado. Yo no puedo volver al camino de la destrucción porque ya yo estoy en la senda de salvación. ¿Cómo es que voy a volver a eso? Y yo entiendo, hay tentaciones, yo entiendo que hay circunstancias. Aquí estamos hablando de que constantemente rechazando la gracia de Cristo aun al decir que yo lo acepto. Y cuando estamos enfrentados con eso, yo he visto diferentes reacciones. La primera reacción es la que más esperamos cuando enfrentamos personas o confrontamos personas con su pecado. Ellos dicen, sí, perdón, me equivoqué, reconozco mi pecado, reconozco mi error y empezamos un proceso de restauración para esa persona. Pero a veces nos toca personas que dicen, ok, sí lo hice, pero ¿qué de mal de eso? ¿Qué de mal? Entonces uno tiene que ayudarles a ver, no, la palabra dice eso no viene de simplemente reglas legalistas o religiosas, sino la palabra dice eso, entonces y ayudamos que ellos se restauren. Pero a veces, de vez en cuando se topa con personas que dicen, sí lo hice y ¿sabe qué? Estoy feliz que lo hice. Pero antes de que nosotros empezamos a tirar las piedras, yo también conozco mi propio corazón. Las profundidades de rebelión y necedad, y cuando alguien me confronta, no, ese es el problema de ellos, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta como iglesia y cómo es que lidiamos con personas que dicen ser creyentes, pero vivimos en necedad y rebelión en contra de Dios. Hay que haber coherencia entre lo que hablamos y lo que hacemos, lo que decimos y cómo vivimos. Pero segundo, también creo que este pasaje revela muchos detalles en cuanto a la autoridad o la naturaleza de la iglesia. La autoridad que debe tener la iglesia, la importancia de que cada persona que se junta a la iglesia, que pone su fe en Cristo, esto no es simplemente una reunión religiosa, lo dije antes, pero no es simplemente eso. Estamos diciendo el Espíritu de Dios está entre nosotros. ¿Cómo vamos a tolerar lo que no agrada a Él? Entonces, como iglesia necesitamos estar alertos en contra de la maldad. Y a veces sí hay que disciplinar a los miembros, no para castigar, sino para la restauración y para la protección. ¿Por qué? Porque nuestro pecado tiene implicaciones personales y relacionales. Nuestro pecado no solo me lleva a mí a la destrucción, eso puede infectar a otros, afectar a otros. Hay consecuencias. Aún esta semana estuve hablando con un amigo que estaba en problemas legales y estábamos hablando de tal vez lo que puede resultar y él dice, sí, puede ser que me meta en la cárcel por esta cantidad de tiempo, pero también me puede dar probación. Y yo dije, ok, oramos por la probación, pero aún si le da el mejor resultado y tal vez le dicen, hey, no eres culpable o lo que sea, igual todas sus relaciones están completamente destruidas. ¿Por qué? El pecado tiene consecuencias y nosotros somos llamados a cargar esa responsabilidad de proteger a la iglesia. Ahora,
yo sé que la iglesia ha manejado ese tema, no tan bien, no nuestra iglesia, la iglesia en general. Yo normalmente veo dos respuestas de parte de la iglesia. Primero, por un lado, es de vamos a abrazar este pecado, ya es parte de la cultura, nosotros estamos bien, toleramos eso y está bien que esté en la iglesia, no es pecado. Y vemos eso en muchas iglesias más liberales, donde ellos aceptan ciertas cosas que diríamos que las escrituras no dicen que no está bien. Pero por otro lado, en las iglesias más conservadoras, lo que he visto es que escondan el pecado. O este líder hizo esto, ese otro hizo lo otro, pero no queremos perderlo, entonces vamos a esconderlo, vamos a protegerlo. Y hemos visto eso en muchas diferentes denominaciones. Yo lo escuché esta semana en una iglesia que no tiene denominación. Hemos escuchado cómo eso ha pasado con la iglesia católica. Yo he escuchado eso cómo ha pasado con amigos míos dentro de las asambleas. Lo que sea, no importa, donde sea personas, donde sea que haya personas, va a haber problemas de eso. Y el problema es que están escondiendo un abuso de autoridad y poder donde está afectando, su pecado está afectando a personas. Tanto que ellos ya no quieren seguir a Dios. Entonces, más bien es un testimonio que no da resultados en cuanto a seguir a Dios. Pero todo eso estamos diciendo, hey, no es esconder, no es abrazar, es revelar el pecado y lidiar con el pecado para que haya restauración y para que haya protección. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces es nuestra responsabilidad, hermanos y hermanas, los que han puesto su fe en Cristo, los que se consideran como miembros de esta iglesia, es nuestra responsabilidad, una carga de siempre modelar los estándares bíblicos y contraculturales que Dios nos ha dado. No porque es algo legalista que hay que vivir así, no, es porque Él nos ha salvado y sabemos que eso es parte de lo que significa seguir a Cristo. Y en eso, entonces, en vez de crear un grupo de personas, una iglesia media enferma y débil, llegamos a tener una iglesia saludable, sana, que tiene poder espiritual, que sí puede impactar el mundo para Cristo. Eso es lo que Él nos ha llamado a hacer. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque nos trae aún a veces a pasajes que nos reta más que quisiéramos. Pero te damos gracias porque sabemos que son este tipo de pasaje que nos proteja aún de nuestros fallos y nuestro pecado. Señor, somos sumamente dependientes de ti. Y cuando vemos eso no queremos olvidar, aunque nos asusta, aunque nos pone a pensar, nos reta, nos desafía. Señor, no queremos olvidar la gracia que nos has dado a través de tu Hijo. Que eso no se trate de nuestra propia habilidad de comportarnos bien. Se trata, Señor, de confiar en ti, de depender en ti. Y lo que tu Hijo ha hecho en el mundo y lo que tu Espíritu está haciendo en nosotros. Señor, no podemos vencer el pecado, pero tú sí. Entonces podemos, bajo tu nombre, decir que somos vencedores del pecado. Señor, fallamos y por eso reconocemos y pedimos perdón y te damos gracias por tu sangre que nos cubre. Te damos gracias por tu sacrificio que nos da aún esperanza de vida eterna. Y Señor, yo pido que nosotros podamos reconocer nuestra identidad ya no caminando sobre el camino hacia la destrucción, sino que nosotros vamos caminando sobre la senda de salvación. Es tu Hijo Jesús en quien confiamos, es tu Hijo Jesús en quien proclamamos. Y ahora, Señor, Dios es tu Hijo Jesús a quien adoremos. Es en tu nombre que oramos. Amén.